En el cine suele haber historias, en ocasiones muy buenas, que por alguna extraña razón se quedaron en el olvido. Buenos guiones trabajados a conciencia, desarrollados a detalle y ejecutados de forma tan magistral que nos provocan una inmersión cuando vemos esas historias. Porque a final de cuentas de eso se trata el cine, de que te sumerjas en la historia que se te está contando, de que te atrape y te vuelvas parte de su narrativa como aquel que atestigua sin poder hacer más nada que experimentar cada emoción y sentimiento de los personajes. Y entre esas historias de las que les hablo está una en particular, esta que hoy les presentaremos como buscando rescatar de ese abismo oscuro en el que por momentos pareciera hundida, pero en el que brilla para señalarnos el camino hasta ella. Una mezcla entre el terror y la fantasía, donde los cuentos clásicos se vuelven más adultos, o quizás solo se revelan como inicialmente fueron concebidos. Escenarios oscuros, tiempos añejos, relatos misteriosos y licantropía. Desenmarañemos pues un poco del mundo de esta joya olvidada, en compañía de lobos. Así que sírvete tu chocolate, tu cafecito, tal vez unas galletas, porque aquí comenzamos. Esto es Smigori. En compañía de lobos, o Lobos, criaturas del diablo, en México, es una película británica de terror y fantasía, estrenada en 1984. Pero espera, no prejuzgues aún. Sé que ya de entrada por el año puedes pensar que no es más que otro filme de horror de los 80, pero no es así, te lo aseguro. Así que no te vayas y déjame que te cuente su historia. Para empezar, el guión fue adaptado de una obra literaria, sí, un compendio o antología de relatos llamado La Cámara Sangrienta, de la autora inglesa Angela Carter, quien a su vez adaptó historias ya establecidas como cuentos, supuestamente infantiles, entre ellos Caperucita Roja, además de leyendas y mitos del folclore europeo como las historias de hombres lobo o de lobos que se transforman en hombres para andar entre la gente buscando presas tiernas. Dentro de ese compendio de relatos, La Cámara Sangrienta, justamente hay uno en particular en el que se basa el guión de la película, que se llama de la misma forma, En compañía de lobos, y que por supuesto recomiendo su lectura si tienes oportunidad de hacerlo. De ese relato surgen las ideas que más tarde el director Neil Jordan desarrollará más a fondo en la película, como la de aquel hombre lobo que es llamado por su manada justo en su noche de bodas, cuando él se dispone a consumar su matrimonio en una cabaña junto a un bosque denso, oscuro y frío por el que deambulan los hijos de la noche. La autora del relato, Angela Carter, refirió en su momento que sí se inspiró en cuentos clásicos, pero no para darles un toque más maduro, sino que dice que ella solo relata la verdadera adultez de esas historias, su trasfondo, más allá de lo infantil que pudieran resultar. Así que el director Neil Jordan, maravillado con la obra de Carter, decidió adaptarla al cine, narrando con mayor detalle cada una de las brevísimas historias que forman el relato En compañía de lobos, e incluso tomando el título para su filme. Neil Jordan a estas alturas ya tiene todo un recorrido, y dentro de este, grandes éxitos como Entrevista con el vampiro, también adaptada de una obra literaria por cierto, y El juego de las lágrimas, cinta que le ganó un Oscar por mejor guión original. Pero por aquellos años apenas comenzaba su carrera como cineasta, era su segunda película y necesitaba mostrarle al mundo que era capaz de contar buenas historias con poco dinero. Así fue como, con un presupuesto limitado, prefirió enfocarse en el poder del guión y buenos actores, además desde luego de los vestuarios, los escenarios y los pocos efectos especiales que, sin embargo, para la época resultaron por demás impactantes y que hoy aún pueden convencer a las audiencias en las circunstancias propicias. Por eso te recomiendo que si te lanzas a verla, sea en un ambiente sereno y, ¿por qué no?, oscuro. La música la compuso el británico George Fenton, quien ha creado la banda sonora de un sinfín de películas de gran variedad, entre ellas Por siempre Cenicienta con Drew Barrymore y Hitch, experto en seducción con Will Smith y Eva Mendes. Pero bueno, ahora hablemos un poco de la historia buscando mantener el misterio y no spoilear gran cosa para que mejor la vean y juzguen por sí mismos. La historia comienza ambientada en esos años en los que se grabó la película, los 80, donde vemos a la protagonista, Rosalind, teniendo una suerte de sueño vívido o delirio febril y se revuelca en la cama mientras su hermana llama a la puerta de su habitación,
molesta por no obtener respuesta. Dentro de su sueño, Rosalind puede ver justamente a su hermana, quien se encuentra en un lugar extraño, oscuro y silencioso, una especie de claro junto al bosque donde están desperdigados unos juguetes de enorme tamaño, mismos que de pronto cobran vida y comienzan a acosar a su hermana, quien huye hacia el bosque solo para terminar perseguida por una manada de hambrientos lobos. Es entonces que hay una elipsis y viajamos en el tiempo dentro del sueño. Ahora la historia parece ambientada en una villa de mediados del siglo XVIII, quizá, aunque luego surgen elementos que nos hacen suponer que es más bien principios del siglo XX. Todo en ese sentido es confuso, pero tal vez es solo para no restar ambigüedad, o porque quizá así de revueltos pueden ser los sueños. Ahora Rosalind es parte de aquel poblado. Sus padres son campesinos, su hermana acaba de morir y ella se pasa unos días junto a su abuela, que es justamente quien comienza a contarle las historias de lobos, que más que simples leyendas, la señora las relata a manera de consejos, como nunca relacionarse con un hombre cuyas cejas se junten y suela deambular por los senderos más profundos del bosque. Cuidado con ellos, refiere la mujer. Los escenarios son maravillosos ya estando en esa parte de la película, al menos para aquellos que solemos apreciar la belleza en los pasajes lúgubres y hasta fantasmales. Una villa antigua de callejones estrechos y casuchas hacinadas, con algunas más desperdigadas en las colindancias con el bosque y un enorme pozo al centro. Cielos nublados, vestuarios de época y un aire lóbrego permanente. Juraría que Tim Burton bebió de todo eso para luego inspirarse en varias de sus obras como Sleepy Hollow, El cadáver de la novia e incluso Batman, pero eso es solo mera especulación de mi parte. Las historias de la abuela se entremezclan con la realidad, una narración en la que los mismos pobladores de la aldea se vuelven los protagonistas de cada breve relato hasta alcanzar su clímax, cuando Rosalind camina por el sendero zigzagueante del bosque enfundada en su capa roja, ¿sí? La niña de la capa roja, ¿te suena? Y se topa con aquel cazador apuesto de ojos claros y cejas que se juntan, irresistible a su entender, y quien le sugiere que es más rápido internarse entre la espesura de los árboles que seguir por aquel camino largo. Entre las curiosidades que derivan de esta obra está la actuación precisamente de Sarah Patterson como Rosalind, una actriz de carrera breve, brevísima quizá, que luego interpretaría a otro personaje de cuentos infantiles, Blancanieves, en 1987. Y si destacamos algo más, es su increíble parecido con Emilia Clarke, cuando ésta también iniciaba su carrera. Una de las escenas más recordadas de la película, por lo impactante que fue en su momento, es la transformación en lobo de aquel novio que desapareció en su noche de bodas, interpretado por Stephen Rea, y que regresa mucho tiempo después para hallar nuevamente casada a su mujer, quien lo creyó muerto. Stephen Rea volvería a meterse en el papel de un licántropo 28 años más tarde, en la película Inframundo, El Despertar, donde hace el papel del siniestro Dr. Jacob Lane, el padre de Quint Lane, el monstruoso Lycan colosal. Stephen Rea habría de actuar en muchas de las películas de Neil Jordan, 11 para ser exactos hasta 2018. ¿Acaso hay un actor más fetiche en el mundo que Stephen Rea para Neil Jordan? Incluso participó en aquella cinta que le ganaría al director y escritor el Oscar por mejor guión original, El juego de las lágrimas. Otra película de la que bien valdría hablar en un video aparte, pero eso ya se los dejo a su consideración, junto con la posibilidad de suscribirse al canal, desde luego. Jordan y Rea también estarían juntos en una de las películas más recordadas del cineasta, Entrevista con el vampiro de 1994, 10 años después de En compañía de lobos, aunque nuevamente Rea tuvo un papel bastante secundario. Ambas películas tienen algo en común, aparte de su director, están basadas en títulos literarios escritos por mujeres de habla inglesa, Angela Carter y Anne Rice, donde la primera se centra en la licantropía y la segunda en el vampirismo, temas bastante socorridos en el mundo. Como una curiosidad más, te cuento que en compañía de lobos hace una breve aparición en una sola escena el actor Terrence Stamp, a quien extrañamente no se le acredita y quien 4 años atrás, 1980, había encarnado al General Zod en Superman 2. Sí, pasó de ser un supervillano alienígena al mismo diablo que recorre los caminos del bosque en un lujoso automóvil.
También te cuento, por cierto, un detalle más. Hay una escena en particular en Compañía de Lobos que es la que da la imagen al póster de la película y es una de las transformaciones finales de uno de los licántropos, que alude más a que en realidad se trata de un lobo convertido en o disfrazado de hombre, por esa forma en la que el hocico afilado, como lo refiere la escritora del relato, emerge con brutalidad de la boca del joven y apuesto cazador. Me llama la atención que años más tarde veríamos algo muy semejante en la serie estadounidense de televisión Werewolf en 1987, donde pareciera que el creador del concepto se inspiró justamente en esa escena que les platico de la película, pues su villano principal, Janos Skorzeny, experimenta una metamorfosis muy semejante, por momentos haciendo alusión a que es más un lobo que se desprende de su apariencia humana que un hombre que se convierte en lobo. No tengo pruebas de que Frank Lupo o James Darren hayan bebido de En Compañía de Lobos para inspirarse, pero tampoco tengo dudas. Y pues bueno, muchachos, hasta aquí le paramos con los pormenores de esta joyita olvidada en el tiempo, para que mejor ustedes vayan a verla. Está disponible aquí en YouTube, por cierto, que es justo como la volví a ver después de tantos años, pues por lo menos aquí en México no la encontré en cualquier plataforma. Originalmente yo la vi en los 90s en teleabierta, en Canal 5, un sábado de aquellos cuando ver películas por la noche en ese canal se volvía casi un ritual, así como los domingos por la tarde con su barra Cine Permanencia Voluntaria, donde vimos grandes clásicos como Tremors, La Historia Sin Fin y muchos más. Y ahora sí, me despido, no sin antes recordarles que si te gusta lo que hacemos por acá con tanto cariño, ya te la sabes, regresa cuando quieras. Y pues ya de pasada, suscríbete. Esto es Ese Mi Gori. Pura proteína aquí.